Bienvenidos a Parkour, el podcast para valer madre con estilo, con información de nada para nadie. Bienvenidos a Parkour. Estamos aquí en el estreno, podcast número 1 de la temporada 1. El nerviosismo de no saber qué carajos estamos haciendo. Y mi nombre es Aaron Gutiérrez, para los que no me conocen. No necesitan saber nada más de mí en lo general. Y bueno, de este lado, mi nombre es Luis Enrique. Igual que mi amigo, ¿no? Soy una persona que también está remera. Yo creo que es lo que realmente nos va a unir mucho de nuestra futura audiencia, que esperemos que les agrade. Y bueno, pues particularmente también les puedo contar, ¿no? De mí es prácticamente la esencia es valer verga, ¿no? En todos los aspectos, pero con algún contenido que también les llegue a interesar a todos ustedes en relación a su día a día, ¿no? Y por lo menos la intención es también entretenernos, a divertirlos y hacerles más amena la existencia, ¿no? De valer verga en este sentido. Bueno. Sí, hagamos un paréntesis rápido nada más. ¿Por qué parkour? ¿Cómo podemos valer madre? Porque en esencia todos estamos valiendo madre, pero con estilo. ¿Por qué no nos empezamos a plantear esa pregunta? Y bueno, dada esa introducción, ahora vamos a comenzar con este tema. Digo, la verdad es que establezcamos que ni Luis ni yo somos expertos en absolutamente nada. Y lo que les vamos a platicar son vivencias personales, las cuales están regidas por, igual, absolutamente nada. Entonces, consideren eso al momento de compartir nuestros bonitos comentarios y aventarnos todo su hate, porque la realidad es que nos van a enseñar más ustedes que nosotros. Y el tema de hoy es relaciones tóxicas en todo nivel. Entendamos que las relaciones tóxicas no están dadas por relaciones de pareja. Podemos tener relaciones tóxicas en el trabajo, con la familia, con los amigos, entre nosotros. De manera personal podemos tener una relación tóxica con nosotros mismos. Y vamos a charlar un poco de eso. ¿Qué tan tóxico es tóxico y por qué todos somos tóxicos al mismo tiempo? Establezcamos, ¿qué es una persona tóxica? Aquí vienen como, pues, no sé, muchos aforismos, muchas definiciones que tal vez estén todas cerradas o tal vez estén todas correctas. Pero lo que usualmente en los últimos años se ha entendido como una persona tóxica o como una persona que propicia una relación tóxica es toda aquella persona que abusa del otro, ¿no? Es muy interesante. Sí, incluso hasta se proyecta más allá de la persona, ¿no? Es muy manipuladora e incluso trata de convencerte o adaptarte a su realidad, ¿no? En esta parte, que si bien es cierto, ¿no? Que todos en algún momento lo hemos hecho, uno trata de encaminar a esta persona y no dejar que tenga criterio propio, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en relaciones de pareja, como tú bien lo dices, también está en la existencia en el núcleo familiar, de una relación de amistad, ¿no? O propiamente en el círculo que uno se puede desarrollar socialmente hablando. Laboralmente, yo creo que incluso los mismos jefes son los tóxicos, o incluso el empleado, una manzana podrida de la producción de tu materia o de tu mano de obra, que pues empieza a afectar precisamente a los demás trabajadores con esta serie de mamadas, ¿no? Hay que exigir más, y hay que me roba más, entonces yo le hago al triple, etc., ¿no? Entonces, en esos parámetros de ser tóxico, pues abarca precisamente más allá de cualquier. Hay que poner claro esto, ¿no? De ser tóxico es precisamente entre personas incluso hasta en sí mismo, ¿no? La autoestima influye mucho de una persona justamente para ser tóxico. Y eso es algo que es cierto. Muy bien como lo comentas, es verdad. La toxicidad es un grado que se puede medir en muchos niveles. Necesitamos entender tal vez que esa toxicidad se da por relaciones o más bien por vivencias pasadas, ¿no? Nadie, y es una bonita frase que yo escuché no hace mucho, nadie puede ser tan inteligente para estar siempre mal. Entonces, si lo trasladamos acá, nadie puede ser tan malévolo como para ser siempre tóxico. Entonces, ¿por qué somos tóxicos? Esa es una pregunta que tal vez deberíamos hacer hacia nuestras relaciones en lo general.
¿En qué se mide esa toxicidad? Se mide en no querer complacer a los demás, en querer siempre ser nosotros mismos. Quizá deberíamos plantearnos la pregunta de, ¿realmente somos tóxicos o realmente no somos tan tóxicos? Ese es un buen debate, ¿no? Y tal vez empecemos a charlar acerca de quiénes son los tóxicos en realidad, ¿no? Por ejemplo, y hablemos un poquito de vivencias, y espero que no me estén escuchando las personas de las que voy a hablar, pero de las cuales no diré su nombre porque pues temo por mi integridad física, ¿no? Por cierto. Hablemos tal vez de relaciones tóxicas en lo general. Conociendo un poquito de nuestra cosmogonía personal. Somos dos treintañeros, uno soltero, uno divorciado, los cuales, pues sí, bueno, ya el divorciado también ya por default es soltero. Entendamos que tal vez no nos ha ido tan bien en las relaciones como hubiera gustado, en las relaciones amorosas, y empecemos por ahí a hablar de niveles de toxicidad. Hablando muy concretamente, pues yo podría resumir mis relaciones en una bonita frase. A mí me gusta el chocolate espeso y las mujeres tóxicas. En definitiva, es algo que me llena el corazón. Me he encontrado con mi Chernobyl y mi Fukushima en niveles de toxicidad, sin embargo, pues bueno, es algo que también a la muy manera de parkour pues habremos de sortear. Aquí entender que ¿por qué tú buscas una persona tóxica? ¿O por qué en tus términos buscarías una persona tóxica para compartir algo? ¿Es un aforismo? ¿Es una utopía? ¿Es proyectarte en alguien más? Digo, no sé. Bueno, haciendo un paréntesis en esa parte de la utopía, yo creo que todos tenemos precisamente ese sueño, ¿no? De tener una pareja perfecta, por decirlo así, porque esa es la esencia de la utopía. Normalmente no vas a encontrar, al menos en mi punto de vista, no sé si alguno de ustedes que nos escuchan hasta de acuerdo, no vas a encontrar precisamente una persona que esté perfectamente al 100 contigo, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que pues, cada individuo tiene su particularidad de ser, ¿no? Y hay veces que precisamente no van a ser compatibles, y por una parte para mí que es bueno, porque si en dado caso no tuvieran ningún problema, pues eso también tendría consecuencias fatales, porque está la monotonía, se aburren, se fastidian, ya no hay de alguna manera que realmente les haga valer la pena ciertas cosas de cambiar o unirse, ¿no? Ahora, estamos hablando de precisamente de lo utópico a lo real. Pues propiamente, como bien lo dice, ¿no? Le encanta el chocolate espeso y las mujeres tóxicas, ¿no? Es algo que a mí también me puede llamar la atención, no tanto el chocolate espeso, yo puedo decir que me encanta la cerveza, y vale más de mujeres que propiamente no van a competir porque son también tóxicas, como precisamente Chernobyl, ¿no? Yo considero, o sea, y esa es una verdad, que realmente nosotros repetimos patrones de siempre, ¿no? De nuestras familias, que si bien es cierto nosotros, o la mayoría de ustedes conocen que están valiendo ver a su núcleo familiar y desean que precisamente no pase lo mismo, subconscientemente pues uno lo va desarrollando, va llamando a ese tipo de personas, ¿no? Es gracioso en la parte de que cuando superas a esta persona tóxica, una persona que sinceramente significó algo en tu vida, en una parte de tu vida, al final de cuentas ya cuando la superas la ves con clase y con algo de humor, ¿no? Pero al momento de que vives y desarrollas esa situación, pues es muy difícil que te des cuenta quién es el más tóxico de la relación, porque al final de cuentas hay algo que también influye mucho en una pareja tóxica, ya de los dos. En este caso, pues, es ser codependiente. Ser codependiente precisamente conlleva a estar totalmente subordinado emocionalmente a pues, esta pareja, ¿no? Esta pareja, a alguno de los dos, precisamente, ya sea que el dominio o que no, va a dar esa oportunidad de hacer lo que quiera, porque tú se lo estás permitiendo, ¿no?
Y Varón no me va a dejar mentir que en algún momento de su vida, precisamente alguna mujer, no sé, una Chernobyl, le hizo lo que quisieron poner, ¿no? Y ese es algo normal, claro, ¿no? Para mí, en ese punto de vista, el enfocar una relación utópica, yo creo que conlleva precisamente hacer todo mal y precisamente a repetir todos los patrones y estar con una tóxica. Eso es lo que a mí, obviamente, me pasa. No me arrepiento, la verdad, porque de todo lo bueno, digo, de todo lo malo, lo bueno es el que se queda, ¿no? Y claro que al final de cuentas, digo, no me de maravilla, pero le ha pasado puta madre. Y tanto sexual, tanto emocional, en algunas cuestiones sí me nos han de. Y nosotros lo que podemos hacer, quizás también somos cerca de algunas personas, pero emocionalmente pues hay que aprender, ¿no? Y hay que dejar de lado y enseñar a también. En algún sentido de nuestra vida, yo creo que eso a veces funciona para también recordar. No sé qué opina. Es que justamente ese es como el punto, ¿no? Nuestros queridos escuchas. ¿Qué tan tóxico es lo tóxico? O sea, empecemos como a plantearnos eso bonito. ¿Hasta dónde nuestra relación tóxica en realidad se propicia por nosotros, ¿no? Y hablemos del sentido justamente de repetimos patrones. O sea, al final uno como ser humano y como parte de esta bonita sociedad genera patrones en relación a lo que conoce, y es así como aprendemos, como la humanidad va generando conciencia, ¿no? Pero tal vez lo importante es saber cómo generamos o cómo es esa idea utópica de una relación que queremos tener que se va a lo tóxico, ¿no? O sea, cómo dejamos nuestras prioridades por una persona adicional. O cómo no nos enfocamos en nosotros mismos al momento de hablar de una relación, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no se trata de una relación de pareja, sino una relación interpersonal, ¿no? Porque inclusive nosotros mismos tenemos amigos tóxicos, ¿no? Y él estará, y Luis no va a dejar mentir, tenemos amigos en común súper tóxicos que hoy no valen madre, ¿no? Y dices, a ver, cabrón, ¿qué te pasa, no? O sea, ya tienes 30, por Dios santo, ¿dónde está tu conciencia? ¿No? ¿Dónde quedó esa bonita juventud que no valía tanto madre? Pues esos proyectos, ¿no? Que de juventud uno se plantea de, no, ya y todo, pero realmente, pues el panorama es distinto, ¿no? Y eso es lo que nos impresiona a todos en algún momento de nuestras vidas. Y es algo que como lo dices tú, ¿qué fue lo que te pasó? Claro, o sea, todo creo que se trata de una bonita utopía al final del día. Estamos como diezmados, ¿no? Y tú lo ves, ¿no? Hablando de relaciones tóxicas y ya muy concretamente recuerdo un escenario muy particular. Cuando bebíamos mucho, cuando bebíamos demasiado, en ese escenario donde... Cuando bebíamos, los cines tienen mañana. Cuando bebíamos esperando que nuestro hígado nunca se fuera a acabar. ¿No? En ese sentido, si alguno de ustedes ha pasado por esa bonita etapa donde odia su cuerpo y le mete cualquier madre, digo, nos va a entender perfectamente cuando decimos bebíamos como si no hubiera un mañana. Aunque en este momento, de ser franco, estamos bebiendo. Es para que fluya. Bueno, para que fluya esta bonita conversación, estamos echando un bonito trago, pero bueno, volviendo al tema es ¿cómo podemos hacer o cómo nos vamos dando cuenta al pasar de la vida y de nuestra cosmogonía personal que estamos valiendo madre, ¿no? Que nuestras relaciones no son como esperábamos? Eso es muy importante. Hablando de nada y hablando de todo, recuerdo una bonita ocasión, justo, y regresando nuevamente al tema, cuando bebemos demasiado, que uno de nuestros amigos en común, después de una borrachera de 3 días, se tiró en el piso y empezó a decir, es que me está dando una congestión alcohólica. Sí, no, como olvidar. Me va a dar una congestión alcohólica. Y estaba en un grito de dolor y agonía que parecía que estaba en el 9º círculo del infierno. Y el pobre... Era muy claro, pero todavía estaba
Bueno, el punto es, estábamos bebiendo, estábamos conviviendo muy sanamente. No había drogas en ese momento, guiño, guiño. Pero el punto fue que después de beber por casi 36 horas seguidas, a esta persona se le ocurrió decir, me está dando una congestión alcohólica. Y creo que ahí fue donde yo al menos me di cuenta que esa persona era una persona muy tóxica, porque me empecé a preguntar, si te estuviera dando una congestión alcohólica, ¿cómo podrías ser consciente de que te está dando una congestión alcohólica? O sea... No, y pones un parámetro, ¿no? Dices 36 horas. Y básicamente todo sin sentido. ¿Cómo es posible que te es el momento exacto de decir, güey, me va a dar una congestión alcohólica? Y dos, así como que casi describiéndote la parte técnica, bueno, la parte médica, ¿no? De tengo estos síntomas, ya no voy a beber. Eso es algo irreal, ¿no? No todos están conscientes, ¿no? Y propiamente uno lo sabe. Pero es que no me imagino al borrachito de la esquina, a Don Tepos. No me imagino al Rambo, güey, al Rambo de la colonia. Que en paz descanse el Rambo de la colonia, güey. No me imagino al Rambo de la colonia con su estopita sabor guayaba, güey, diciéndome a las 3 de la mañana, güey, me está dando una congestión alcohólica. O sea, definitivamente no, güey. Y se queda así como para... Ajá, y babeando. Por 3 minutos, ¿no? Y de repente, güey, me estoy desmadando las putas de broma, ayúdame, ¿no? No creo, güey. No creo que más en un pinche estado ya sentí como tronó. Güey, ya de las que me quedan nada más 2, güey. Una ya está valiendo mierda, ¿no? Sí, güey, o sea, no. Ahí yo creo que un rasgo de las personas que pueden ser tóxicas en tu vida es cuando quieren llamar tu atención de esas formas. Comisionándose, ¿no? Claro, o sea, victimizándose. Exacto, es lo esencial, yo creo que también una persona tóxica es precisamente victimizándote y incluso envolviéndote en ese, vamos a llamarlo juego, ¿no? Es decir, incluso hacerte pasar mal rato, porque si no, ya no está pasando un mal rato, yo creo que en ese momento ya no estaba pasando un mal rato este amigo, pues quería también involucrarnos a todos en eso, ¿no? En no pasar un mal rato y estarnos preocupados por él, porque quería hacer la atención. Y eso es lo que realmente, pues ahora me tiene que quejar mucho, ¿no? Si me viste, estamos en un grito, o sea, estamos hablando de un estilo, pero bueno, para estamos platicando, echando de madre, en ese entonces tomamos fotos con tenemos títulos de calidad de GA y no, creo que llegamos a muchas veces como que ese estilo ya es lo más avanzado, y la tecnología que estos tiempos que nada tienen que nada, bueno, al final de cuentas, es que falta ya como sociedad. Si no me recuerdo en esa ocasión, salió esta persona, ya saben, ¿no? Porque como no llama la atención, van a hacer caso, porque se pone en la versión de ¿qué quiere decir esto? Jean-Claude Van Damme en drogas. Ajá, en pico, versión pico. Jean-Claude Van Damme con un foco en la mano y la otra un encendedor. Piedrita. ¿Qué tipo pues, no? O sea, se molesta porque no es el centro de atención. ¿Y qué es lo que hace este paciente? Ni siquiera su novio, que otra pinche paciente, ahorita hablamos de ella también. No vamos a nombrar a estas personas. Sí, no vamos a decir nada, ¿no? Pero hasta eso va a ser así, porque el sentido es vale verdad, ¿no? Entonces, bueno, ya llega nuestro amigo de un de cine y sale. Él quería pelear. Primeramente con todos nosotros, ¿no? Pues obviamente nosotros no íbamos a estarnos involucrando, ¿verdad? Sino que en un momento dado, en algunas ocasiones terminábamos. Pero en esta ocasión no fue así, porque realmente nuestro grado de intoxicados en lo que estábamos metiendo no lo permitía. ¿No? O sea, todavía nosotros no estábamos tan allá de ver como nuestra vida de tóxico. Entonces en ese momento, o sea, nuestro amigo nos decía que ella no va a mi casa, pero así, como bueno, Leo pierde las exigencias y se para la camisa. Muestra, dice entonces su mamadez realmente. Sí, era una mamadez comparada con un perro de la calle parado. Y si las patas delanteras. Y mocho. Entonces, bueno, se va y la verdad que lo dejamos ir, ya no lo aguantamos, no soportábamos más esa situación porque, digo una cosa, y eso es cierto, ¿no? Que sea nuestro amigo, pero ya realmente llega un punto que sabes que chingas a tu madre, vete. Y yo creo que muchos se van a identificar con en ese sentido. Pero pasa, se va. Y como a los 10 minutos, ¿no? Que empieza a tocar desesperadamente. Oye, bueno, antes de la conclusión, paréntesis rapidísimo.
amigos que nos escuchan, su compa, el que es mala copa, es su amigo tóxico. Véanlo, estúdienlo. Sean conscientes de lo que les está diciendo cuando está en la peda. Esa persona es su amigo tóxico. No lo dejen seguir. Ayúdenlo. Ahora, si en tu grupo de amigos te estás así como que viéndote a chingar de todos nosotros, ¿quién es el pinche tóxico? Y de repente dices, no, pues ¿quién es? Pues eres tú, güey. Por supuesto. Definitivamente nadie. Por descarte, nada más por pura pinche estadística, si no lo encuentras, amigo, desafortunadamente tú eres el tóxico. Entonces, pues ya sabes, este amigo. Y a los 5 minutos empezó a tocar desesperadamente aquí en la casa de nuestro amigo Aaron, ¿no? Y nos empieza a gritar, ayúdenme, ¿qué pasó? No, pero resulta que nuestro amigo, en su pinche madre, pues el otro güey que está en la misma condición que él, afuera, con su mujer. Y ya está, amigo, ya sabe, ¿no? Es el curioso güey que te va a una buena peda, no ponen nada para la fiesta, pero, como chino, que lleva 2 botellas vacías, una de Torres 10 y una de Corona. Asco que tomábamos Torres 10. Ahí no te vas de moda. Yo llegué a tomar Torres 5. Bueno, ahora también otro paréntesis rapidito. Nosotros les estamos narrando una historia que pasó en La Bella, Ecatepec de Morelos. Entonces, o sea, barrio peligroso, barrio sangriento. No puede estar en la zona, ¿no? Entonces, bueno, ya regresando al tema, eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, y este chico le empieza a decir a esta persona, huevos, ¿no? Empieza a retarlo y él quiere madrazos, ¿no? Y al momento de tirar madrazos, pues el otro güey, que era más de Ecatepec, nativo, es más autóctono. No, le da un mega botellazo que lo descalaron, ¿no? Y ese empezó todo el problema. La verdad, yo no lo voy a olvidar nunca porque me dio mucha risa. Realmente me dio mucha risa porque realmente se merecía. Yo creo que también, cuando ves a un pinche tóxico recibiendo su merecido, no hay mayor placer que ver ese sentido, ¿no? Es que te lo ganas tan justo, pero o sea, básicamente estás pidiendo que te paguen madre. Bueno, el final de la historia es nuestro amigo, el señor tóxico, intoxicado, a punto de darle una congestión alcohólica según sus parámetros médicos, regresó con una abertura de 5 puntos en la cabeza porque se sintió muy chingón y quiso ir a retar a otro león peleador. Fue como una batalla épica, era Jean-Claude Van Damme contra Chuck Norris en versión en región 4, en Bollywood. Como las de esas de los indios, ¿no? Bueno, de allá de la India, mano, con esos pinches videos. La verdad que nunca debías terminar esta. Nunca les debieron de dar acceso a internet. A mí me divierte, la verdad. Estoy feliz con esa banda de Bonimán y esas mamadas que hacen. Bueno, soy feliz. Retomando el tema, a ese grado de toxicidad nos hemos enfrentado, señores, en cuestiones de amigos. Entonces imagínense hacia dónde vamos, ¿no? Porque todavía no hemos ni empezado la discusión. Consideren lo siguiente: después de enfrentarnos a ese grado de toxicidad y hablando un poquito más de este sujeto y de su novia en turno, que también eran como una pareja, el hombre átomo y la mujer atómica. O sea, juntos eran dinamita. Muchas veces nos tocó ver cómo en algún evento social terminaban mentándose la madre entre ellos, mentándonos la madre a nosotros, y después reconciliándose entre ellos y hablándonos como si nada, esperando que una aceptación. Déjate la aceptación, yo creo que es como si no hubiera pasado nada. Yo creo que eso es lo que más encabronaba a nuestro grupo, ¿no? Porque digo, oye, güey, ni me saludó, se me quedó bien volteando feo, me mentó la mano, casi me hice huevos, y de repente, ¿cómo estás? Hija de pinche madre. Yo creo que eso es lo que realmente nos molestaba, ¿no? En esas temporadas que realmente nos involucraban, aunque no teníamos. Sí, nos involucraban en su relación. Y al final de cuentas, nos separamos, digamos, el mal momento y el mal sabor de boca que éramos nosotros. ¿Y en qué sentido lo digo? Yo creo que todos se van a identificar con eso. La pasan mal, te cortan el rollo
invasión a una fiesta o al ambiente que tenías allá. Y quieras o no, tú también alteradamente estás, ¿no? Estás alcoholizado, guiño, sin nada más tóxico que te puedas meter. Pero, pues imagínate, te cortan el valor y al final de cuentas, te quieren hacer sentir culpable de algo porque no hay cosas que ver. Y ya no es lo mismo, ya no recuperas como que la actitud después de esta fiesta, ¿no? O sea, y ahí nuestro amigo no deja mentir, ¿no? Él es muy sensible en ese sentido porque dices, yo venía en buena onda y ya quedaste todo. Amigos, si ustedes me conocen o no me conocen, algo que deberán saber es que a mí la fiesta es algo que me mama. Me mama muy cabrón. A mí, si me dan fiesta, pónganmela en un pan porque yo me la llevo. Entonces, consideren lo siguiente. Un muchacho en su idiosincrasia, en su juventud, en su bella adolescencia, buscando fiesta, y que de repente un hijo de la chingada llegue con su novia y te diga, ¿sabes qué, mi hermano? Creo que me voy a cagar en tu fiesta. ¿Por qué? Porque puedo. Entonces, por mis huevos. ¿Por qué por mis huevos? ¿Por qué no? Entonces, imagínense ese escenario. Era como darle, todavía aventarle una bomba atómica a Fukushima. Darle en toda su madre a lo que se esperaba. Entonces, fueron momentos difíciles. Los enfrentamos como los grandes. Salimos airosos. Al final estos dos muchachos vieron la buena luz y no terminaron juntos, gracias a Dios. O con un hijo que los juntara. Porque imagínense, ¿no? Luego haciendo paréntesis tóxicos, si no un explique. Y la verdad es que qué culpa tienen los niños, ¿no? Pero, no, sí. Lo peor que les pudo haber pasado, pero qué bueno que no pasa más allá, ¿no? Qué bueno que no pasa más allá. Y bueno, hablando de relaciones nuevamente tóxicas, ¿no? Entonces, desagreguemos un poquito el tema, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros considerábamos que esa relación era tóxica? Uno, porque siempre que se juntaban y nos incluían gracias a su relación, era pelea. Si no era pelea entre ellos, era pelea con nosotros. Pero debería de haber drama porque #la Roja de Guadalupe. Y haciendo un paréntesis, también era una repartición de caballeros, o sea, se cagaban entre ellos, ¿no? O sea, era repartición de culpa, ¿no? Es que tú eres así, es que tú eres acá, es que tú eres una pinche celosa, es que tú eres un pinche borracho, y todas esas pendejadas que ya saben cómo terminan en una fiesta con alcohol, y a mí nada tóxico. Entonces, imagínense eso estando en no drogas, guiño, guiño. Entonces, no era nada placentero, muchachos, se los puedo asegurar. El punto de aquí, y retomando ya la seriedad y saliendo de esta bonita anécdota que les acabamos de contar, en términos de relaciones tóxicas, ¿por qué sucede? ¿Por qué se juntan dos tóxicos? ¿Por qué tienes esa necesidad de estar peleando con alguien por algo? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que necesita entender? Digo, yo lo pregunto, la neta es que no lo sé. Tengo una bonita teoría que habla de justamente la necesidad intrínseca de las personas en dos cuestiones. La primera es no sentirse solos y la segunda es ser el centro de atención, cueste lo que cueste. Entonces, pregúntense eso en sus relaciones. ¿Quién es el centro de atención? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué las personas hacen cosas por ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué existen las peleas sin sentido? ¿Por qué hay gente que quiere imponer? Y trasládenlo a todas sus relaciones, ¿no? Hablemos, y como lo hablamos al principio de esta bonita conversación, acerca de sus relaciones laborales. Siempre está el compañero tóxico, siempre está el jefe tóxico que quiere imponer, que se queja, que no está de acuerdo, sin ninguna razón, porque no estar de acuerdo no está mal. Eso quiero dejar muy claro. No estar de acuerdo con algo no está mal. Expresarte y considerar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás poniendo sobre la mesa, pues es válido, ¿no? O sea, tú tienes una opinión y debe ser respetada. Sin embargo, si tú quieres imponer sin escuchar la otra parte, híjole, entonces ya me suena extraño. De hecho, incluso tratar de imponer, que si tienes que ser de un grupo laboral, precisamente es cortar ideas,
frase, pero ¿a qué manera de hacerlo, no? Hay gente que lo hace y gente bastante tóxica. Yo al menos en mi trabajo, por ejemplo, cuando me enfrento con mis contables, bueno, yo soy abogado, para que tengan el contexto más o menos en ese sentido, pues hay otros contables o otros abogados que precisamente al momento de querer convenir quieren imponer, ¿no? Si bien es cierto, tratar de llegar a un convenio es precisamente ceder, ¿no? Tanto yo como la otra persona cede para precisamente celebrar un convenio. Porque qué caso tendría celebrar un convenio donde todos quieren, uno quiere imponer sus condiciones y no ceder con las demás, entonces no tendría objeto un convenio. Pero en esencia, esas son las personas tóxicas que realmente no te dejan ni terminar algún asunto o progresar en un proyecto de trabajo, ¿no? Y eso también lo ha vivido nuestro querido amigo Aaron. Sí, entendamos algo, ¿no? O sea, ¿qué se confunde con querer sobresalir como una persona buena y normal? ¿Y qué ser un hijo de la chingada que llega nada más a joder? ¿No? Y eso es como muy, muy, muy claro en el sentido de personas tóxicas. Todos tenemos en nuestros trabajos, en nuestras labores diarias, en nuestra interacción personal, en nuestro bonito espacio de trabajo, personas con las que tenemos que convivir día a día que, digamos, no están en su mejor posición de convivir con nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona llega con el o con la idea muy, muy, muy clavada en su alma y en su ser de todos son pendejos menos yo? Soy más que tú, ¿no? Es el uno más que tú. El uno más que tú. Oye, me acabo de echar un pedo, pues yo me cagué. Así pues yo hasta pinche de la mamada, güey. Hasta se me volteó el pinche calcetín. Así de simple. Se me salió una tripa por atrás. Sí, así son esos. ¿No? Digo, ¿qué necesidad hay, no? O sea, es un tema de complejo, es un tema de no sentirse preparado totalmente, es un tema de simplemente ser culero. Digo, no lo sé, ¿no? Y justo, y volvemos a la premisa de este podcast, no sabemos de qué estamos hablando, estamos bebiendo y menos vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces consideremos eso para esto, pero es bonito preguntarse esas cosas porque al final creo yo que eso es el cuestionarse de la vida y las cosas en general nos va a hacer como sobresalir o nos va a hacer entender muchas cosas que hoy no entendemos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que llegan en ese mundo en la oficina? ¿Qué pasa con esa gente que no sabe convivir en general? Digo, y aquí Luis lo acaba de decir, llega un punto en el que debemos entender que, hablando de lo laboral, generalmente hablamos de acuerdos, generalmente hablamos de conciliaciones, generalmente hablamos de decir, oye, ¿cómo ganas tú y cómo gano yo? ¿No? ¿Por qué llegar con ese mood? ¿Quién en sus trabajos es tóxico? Yo podría nombrarles más de la mitad de la plantilla de donde yo trabajo, que no lo vamos a revelar aunque ustedes ya sepan dónde es, pero el punto más bien al que voy es, ¿cómo podríamos voltear en una relación tóxica laboral la aguja? O sea, ¿qué opciones o qué postura debemos tomar, ¿no? Y a lo mejor eso lo vamos a abordar un poquito más, ¿no? Porque ahora también, después de plantearnos a lo mejor las relaciones tóxicas profesionales y a lo mejor esas relaciones tóxicas cuando llegas a una junta y ves que va entrando Juanito de contabilidad y dices, pinche Juanito, ¿por qué no vas y chingas a tu madre? ¿No? Y es donde vienen esos bonitos tweets donde se expresa, en mi próximo libro, bestseller, el por qué no mejor vas y chingas a tu madre, hablo de interrelaciones personales en el trabajo. O el propio, ¿no? También de cómo llevar una amena plática laboral, ¿no? Y mientras tanto la imagen de dos güeyes apuñalándose, ¿no? Literalmente en las cosas. Es un hecho, o sea, realmente yo creo que va a ser inevitable. Yo lo veo de esta manera, es algo que sí, realmente te desgasta. Yo creo que las personas tóxicas, al menos en mi experiencia, te quitan energía, ¿no? O sea, sí te absorben muy buena energía. No sé si alguna vez les ha pasado que de repente viste con esa persona. No sé, con ese güey, por ejemplo, ¿no? Con nuestro amigo que le estamos platicando. Y de repente, güey, después de terminar de verlo, me siento de la chingada, me siento cansado, fastidiado y todo. Realmente hay gente que sí lo hace, ¿eh? Se involucra tanto, es tanto su puto nivel de
de ser tóxico, que en serio te hace tener un pinche mal día. Y es precisamente lo que menos tenemos que hacer, darles o entregarles nuestro pinche, ¿cómo decirlo? Entregarles o entrarles al juego con ellos y estamos verlos involucrados con lo que ellos quieren sacar, ¿no? Que aquí la esencia es chida. Entonces, realmente, bueno, los que nos están escuchando, pues el motivo, o digo, más bien la intención de evitar este rollo, pues es precisamente ya no involucrarse con una persona tóxica. Ese es otro tema, ¿no? De cómo evitarlos, pero precisamente todavía vamos a estar. Sí, no, ahí, y justo es como para darle el siguiente paso, entendamos a lo mejor qué busca una persona tóxica al tener una interacción contigo. Digo, hay personas que a lo mejor no sabemos que son tóxicas hasta ya el último momento, y hay personas que podemos identificar desde el minuto 1 que son súper tóxicas y que no queremos ninguna relación con ellos. Entonces, ¿qué es lo que busca una persona tóxica? Y lo hablamos al principio también de esta conversación, es manipular. ¿Qué es lo que quieren ellos? Ser el centro de atención, hacer que tú hagas lo que ellos quieren, tenerte en un espacio controlado por ellos y que sepan que más allá de ellos, para ti no debe de haber nadie. Entonces, considerando eso, ¿cómo podemos zafarnos de esas relaciones tóxicas? Bueno, pues es complicado, ¿no? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no lo ves venir. Creo que ese es como el punto y la piedra angular de esa conversación. ¿Cómo zafarte de una relación tóxica? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no lo ves venir. No es que llegue Juanito de contabilidad el primer día que lo conoces, cuando acabas de llegar a tu lugar de trabajo y te dice: hola, soy Juanito de contabilidad y soy un hijo de puta. No lo sabes. Entonces, debes de contemplar justo esas señales de advertencia de personas tóxicas, ¿no? En todas las relaciones. Y hablemos a lo mejor un poquito más de la relación tóxica por excelencia, de la cual no te puedes zafar muy cabrón, que es tu relación tóxica con tus familiares. ¿Qué pasa con esa pinche familia que es tóxica? ¿Qué pedo con eso, cabrón? O sea, no mames. Hay neta, mamás, papás, hermanos, hijos, parientes que son más pinches tóxicos que el veneno para la rata, güey. Acaban con tus emociones, acaban con tu hígado, acaban con tu pinche, no sé, mentalidad, güey. ¿No? Y aquí a lo mejor también cabe hacer un paréntesis. Toda relación tóxica en la que tú estés involucrado te destruye. ¿Por qué? Porque te dejas de ver a ti. Exacto. Ya no estás involucrado, vivimos involucrado a las necesidades y lo que pide la persona tóxica, ¿no? Yo creo que aquí muchos también se van a identificar y es algo serio, ¿no? Esta parte de quién ha vivido en un núcleo familiar tóxico. Créeme, o créanme, ¿no? Que todos venimos, al menos a mí, yo siento que venimos de una persona de núcleos así muy fuertes. Que, si bien es cierto, yo hablo de esto, ¿en qué sentido? No porque tu familia opine que eres un pendejo, pues lo vas a hacer, ¿no? De ti depende qué es lo que quieras hacer en tu vida. Pero realmente darle una atribución o creerle a una persona por el simple hecho de ser tu consanguíneo o tener cromosomas en común, no influye en lo que realmente vayas a hacer en la vida, ¿no? Y es algo que mucha gente ahorita está experimentando, ¿no? Es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es mi hermano. Yo creo que la sangre no te hace que estés subordinado a recibir las indicaciones. Ok, entiendo, por ejemplo, vamos a verlo en esta parte que son tus padres. Si bien es cierto, te dieron la vida, te mantienen, y de alguna otra manera, pues te alimentaron hasta que ya eres una persona consciente, totalmente responsable para buscar un trabajo en lo que te desea. No hay necesidad para que estés involucrado en toda su mierda, ¿no? O frustraciones, porque quieran o no. Yo creo que la esencia de una familia tóxica es que muchas personas, sobre todo padres, viven frustrados. No quieren tener hijos, o no quieren tener eso, no pueden hacer esto por ti. Y normalmente, muy para lo que puede, ¿no? Sucede esa cuestión de venir acá. No pediste de mí. Pero ya está, yo creo que de mí sí, pero empezaste a decir, no, cagada, te pasa,
sí. Pero no que seas realmente tus padres, familia, tienes que ser involucrada en la ciencia cada día. Es difícil. Es difícil ver precisamente que son cosas que realmente es también, ¿no? También las personas son chinchinadas. Y es algo que precisamente esa que va a decir, ¿no? ¿Por qué no nos llamamos las personas honestas? Es que yo creo que todo depende de la dinámica. Y justo es así, ¿no? O sea, pensemos en nuestros núcleos tóxicos primarios, ¿no? Que son nuestros padres y lo que empezamos a conocer como #familia. ¿Y por qué digo #familia? Porque siempre he pensado que la familia es la que escoges, no la que te tocó. Pero, en fin, ese es un tema para otro podcast. Para otra conversación, esta muy alcohólica que estamos teniendo el día de hoy. En fin, ¿no? Como decía Luis, venimos de núcleos familiares fuertes, sí, es verdad. Quizá no le hemos pasado tan bien como algunos otros personas en general. Sin embargo, hay que considerar que todo eso es un aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo deshacerte de ese núcleo tóxico? ¿Cómo romper ese paradigma? ¿Cómo no poder o no repetir esos Elementos. más bien estoy buscando una palabra que sea consecuencia de o sinónimo de repetición. O sea, ¿cómo partir esa repetición? ¿Cómo puedes aislarte de ese Y yo creo que es empezando a preguntarte en ¿esto que estoy viviendo está bien? ¿Esto que yo estoy haciendo es lo correcto? Y no pensemos en los demás, ¿no? Porque ese es un error, yo creo que pues sí, muy común que cometemos todos. No pensemos en los demás, piensa en ti. Para mí esto que estoy haciendo es lo correcto, para mí esto que estoy haciendo es lo necesario para que yo crezca. Entonces, tal vez en muchos de sus comportamientos, mis queridos escuchas, mis queridos amigos, entiendan que no es lo correcto. Deben de pensar en ustedes, o sea, mientras ustedes estén bien, los demás va a estar bien. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo de toxicidad? ¿Cómo abrimos esa brecha? Bueno, yo no soy un experto, ya lo había dicho yo al principio de esta emisión, no soy un experto, voy valiendo madre con estilo, voy tropezándome en cada paso que doy, pero he aprendido que es bueno detenerse y empezar a pensar en qué es lo bueno para mí, qué es lo bueno para mí desde mí. Entonces, ¿por qué existen las relaciones tóxicas familiares? Existen por repetición. ¿Cómo las quebramos? Pensando diferente, pensando fuera de la caja, entendiendo qué es lo que uno quiere y hacia dónde vamos. Entonces, si consideramos eso como una máxima, si ustedes lo quieren ver así, entonces podemos empezar a construir cosas mejores. ¿Qué pasa? Y cerrando un poquito con todas estas relaciones tóxicas, ¿qué pasa con todas estas personas que no nos hacen bien? Pongámoslo es un alto. Cerremos los ciclos, señores. Pongamos las personas en el lugar que les corresponde. Centremos nuestros esfuerzos en nosotros, escuchémonos, amémonos, entendamos hacia dónde vamos y eso nos hará libres, ¿no? Entonces, no se llenen de personas tóxicas, no se llenen de relaciones que no van hacia ningún lugar. No con esto les quiero decir cambien de trabajo, aíslense, váyanse a una isla y vivan solos, sino más bien aprendan a identificar dónde está lo que les duele, dónde está lo que les hace crecer. A partir de ello pueden construir un montón de cosas hacia arriba. Piensen en eso. Ahora, también hay algo muy cierto, ¿no? Digo, yo, experiencia personal, yo creo que cuando estás en la mierda, y me refiero a mierda cuando estás en una situación emocional, crítica, que ya le en ti, que ya incluso te pones a pensar que si lo que dices de ti es cierto, yo creo que a veces estar en la mierda te hace ver el escenario
distinto, ¿no? Haz de cuenta que, bueno, a mí me funciona mucho en el sentido de que, pues ya no comes todas las situaciones, ¿no? De esa parte de los móviles, del núcleo familiar. Y verte como un tercer escenario, pues te das cuenta que realmente, pues, lo que tú pensabas de familia, pues no es como tal, ¿no? Claro que yo recibí mucho más apoyo de gente que ni siquiera alguien que se llama. Pero si algo cierto, yo creo que es precisamente eso, ¿no? Salir cubriéndose, ¿no? No es fácil, claro que una cosa es decirlo y otra hacerlo es difícil, pero si bien es cierto, yo creo que en el momento de que te planteas estos cuestionamientos que iniciaron y poco a poco vas trabajando en ellos, por supuesto que vas saliendo, ¿no? Digo que hay otras maneras de hablar madre, pero al final tú ya estás consciente de cómo hacerlo, ¿eh? Porque es válido también hablar de madre, yo creo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Con estilo, estamos muy y es bueno. Pero sí como se ve esa, ¿no? Yo creo que incluso en tiempos de crisis a veces es tipo de oportunidad para uno estar estudiando un canal de TV. Acuérdense que deben de ver el vaso medio lleno, siempre, ¿no? Y si es lleno de alguna bebida espirituosa, mejor. Aviéntense un chupe, estén tranquilos, siéntense a pensar qué es lo que necesitan en su vida, qué no necesitan en su vida, y a partir de ahí empiecen a construir. Es muy importante que todos veamos o que todos seamos conscientes de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. A partir de ahí yo creo que, y como consejo totalmente personal para ustedes, podemos interpretar las cosas como una oportunidad, como bien lo dice Luis. Partimos de estar en el hoyo, pero vamos hacia arriba. Entonces consideremos eso como una buena aventura, ¿no? ¿Por qué no sentarnos hoy a pensar en cómo podemos ser mejores? Todas estas relaciones tóxicas, déjenlas a un lado, empiecen a mentarle la madre a la gente, porque eso es algo que nos falta. Empiecen a considerarse a ustedes mismos como prioridad y dejemos de estar empatizando con gente que no vale nada. Y otra cosa, haciendo un paréntesis, donde le digan que es egoísmo, y si lo es posible. Todo nace del egoísmo y seamos cínicos para nosotros mismos y con los demás. ¿Qué es lo que queremos? Simplemente ser nosotros. Piensen en ello, argumenten, siéntanse libres de valer madre, siéntanse libres de sentarse, esperar y crecer, y piensen siempre en ustedes. No piensen en los demás, no tiene sentido. Dejen de estar valiendo madre, por favor. Ayúdenme porque nadie los va a ayudar. Gracias. ¿No? Entonces, así es, muchachos. Yo creo que con esta bonita conversación vamos cerrando. Por favor, déjenos en los comentarios sus opiniones, son muy valiosas para nosotros. Suscríbanse en nuestros canales. Estamos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Spotify, YouTube y Facebook. Les dejamos todos los links en la descripción del video y en la descripción de Spotify para que por favor nos sigan. Si quieren refutarnos cualquier idea, recuerden, nosotros no somos expertos, los expertos son ustedes. Háganos cualquier comentario, nosotros nos sale con mucho gusto. Sí, no hay ningún problema, ustedes dejen lo que quieran dejar ahí y va a haber tipos de respuesta. O les vamos a responder o nos va a valer madre. Entonces, como ustedes lo quieran tomar, ustedes exprésense, son libres de hacer lo que ustedes quieran. Este es su canal, es un tema de conversación. Parkour se trata de eso. Parkour se trata de estar en una comunidad donde pueden ser escuchados, en donde no va a haber dogmas, en donde no va a haber nubes grises que nos digan qué es lo que debe pensar la gente. Exprésense, sean ustedes, por favor, déjenos un comentario, nos va a ayudar mucho. Compartan esta información. Compartan esas ideas, déjenos saber cuál es su opinión. Estamos para escucharlos o para ignorarlos. La verdad es que no sé qué vaya a pasar, pero ustedes exprésense. Este canal, más que de nosotros, es suyo. Sigan participando y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Parkour. Yo soy Aaron Gutiérrez. Muchas gracias por escucharnos. Que estén bien. Besitos en el chimuelo. Bye.
Esto fue Parkour, el podcast para valer madre con estilo. Con información de nada para nadie.